Soy la arqueóloga Alejandra González. Estoy adscrita a la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La arqueología es una ciencia social que se dedica al estudio de las sociedades que ya no podemos ver ni tocar, de las sociedades que ya no existen. Este estudio lo hacemos a través de los restos materiales que la sociedad dejó durante su paso sobre la Tierra y pueden ser de diversos tipos, como muy sencillos tal vez desde rocas modificadas con fuego o herramientas muy rudimentarias como en el caso de cazadores-recolectores, hasta grandes pirámides, por ejemplo. Entre todo esto podemos encontrar fragmentos cerámicos, que muchas veces los encontramos rotos, y a estos fragmentos cerámicos nosotros les llamamos tepalcates o tiestos, es con lo que por lo general más trabajamos. Sin embargo, también encontramos otro tipo de materiales como obsidiana, como basaltos, riolitas, todos estos modificados o con un proceso de modificación, huesos que fueron utilizados como herramientas, fragmentos de conchas y también objetos que pudieron haber sido utilizados con fines rituales. Sin embargo, la arqueología es extensa, entonces también podemos encontrar otro tipo de materiales de temporalidades distintas, como del periodo colonial o del siglo XX, incluso como fue el caso de Tizoc 5. En este sentido, llegamos a encontrar materiales de metal, materiales de vidrio, e incluso podemos encontrar reliquias religiosas, como son medallas, como son camafeos o fragmentos, ¿no? Porque muchas veces no los encontramos completos, también por el paso del tiempo. De los restos que son los más, digamos, comunes, como vendrían siendo los que ya mencioné, existen también otro tipo de materiales que podrían ser los botánicos. En este sentido entran semillas, pero también entran, por ejemplo, los suelos, a partir de los cuales nosotros podemos saber qué tipo de plantas estaban consumiendo en un sitio, podemos saber qué clima había en ese momento, si hubo inundaciones, si hubo sequías, y también podemos encontrar otro tipo de materiales microscópicos, como es el caso de fitolitos, de diatomeas o de polen. También a partir de estos materiales podemos nosotros reconstruir un poco la dieta de las antiguas poblaciones, o incluso ver lo que existía dentro de una vasija que fue depositada con fines rituales. Creo que es importante porque es un poco adentrarnos hacia nuestras raíces, hacia nuestra cultura, y en el sentido de tal vez un poco también respetar lo que nos dejaron nuestros antepasados, ¿no? Muchas veces pasa que no le damos el valor que deberíamos de darle a tal vez un museo, una zona arqueológica, a un sitio histórico. Entonces, la arqueología en conjunto con otras ciencias como la historia, la antropología, etnohistoria, lingüística, por ejemplo, nos ayudan justamente a hilar qué sucedía en estas sociedades del pasado y a su vez entender por qué nosotros tenemos la cultura que tenemos, ¿no? Porque creo que es muy importante que sepamos tal vez de dónde vienen ciertas raíces, que entendamos que hay prácticas que vienen desde la época prehispánica y que muchas veces no lo sabemos. Entonces me parece que por eso es importante estudiarla.
y también en el sentido de conservar pues, los restos arqueológicos y el patrimonio en general. Básicamente desde que era niña, en la primaria, los libros de texto gratuitos, bueno, viene algo de información al respecto de las sociedades prehispánicas. Sin embargo, la información, bueno, es muy poca, viene muy acotada y yo siempre me quedaba como queriendo saber más, ¿no? ¿Qué hay más? Pero bueno, no había como muchos recursos, no había como muchas bibliotecas en donde pudiera saber esto, y es justamente cuando entro a CCH, justamente aquí en Azcapotzalco, que empiezo a ir a la biblioteca y comienzo a encontrar un montón de bibliografía y me empiezo a apasionar. Sin embargo, yo quería estudiar arte, pero bueno, la vida me llevó, gracias al cielo, a conocer la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y desde ese momento quedé fascinada, me encapriché y decidí qué era lo que quería estudiar. Una zona arqueológica es diferente a una zona arqueológica a un sitio, por ejemplo. Una zona arqueológica se puede entender como un lugar en donde hay vestigios arquitectónicos y que de cierta forma ya lleva un estudio o no, puede no llevarlo y solamente estar el sitio registrado ante el instituto, pero que ya se sabe algo más sobre ese lugar. Entonces, por lo general, las zonas arqueológicas ya llevan un estudio previo desde prácticamente inicios del siglo XX, cuentan con recursos, cuentan con un museo de sitio y bueno, toda una infraestructura, ¿no? Sin embargo, hay otros sitios que, si bien están registrados ante el instituto, son sitios más pequeños y los sitios pudieran designarse prácticamente como pequeñas aldeas o como lugares en donde se encuentran vestigios arqueológicos. Por su parte, los vestigios arqueológicos pueden ser desde un fragmento cerámico, desde fragmentos líticos, óseos de concha, metales, entre otro tipo de materiales. También pueden ser botánicos, pueden ser orgánicos y a su vez también pueden ser arquitectónicos, ¿no? Los cuales, bueno, hay una vasta variedad que va desde las rocas, diferente tipo de rocas, depende del área geográfica en la que nosotros estemos, hasta materiales de tierra, literal, como pueden ser apisonados de lodo o como pueden ser adobes. Una excavación arqueológica es un proceso. Para que se pueda llevar a cabo una excavación arqueológica debe de haber todo un proceso detrás, en el cual depende mucho de si se hace en un sitio arqueológico ya establecido o si se hace a partir de una obra pública, como pueden ser carreteras o caminos, o una obra privada, como pueden ser la construcción de edificios o de cualquier otro, gasolineras, etcétera, ¿no? Para ello debe de existir todo un proyecto en el que nosotros como arqueólogos debemos pues describir cuáles son los objetivos de esta excavación, qué son las cosas que nosotros queremos llevar a cabo, qué son las cosas que queremos entender, y también tenemos que tener en cuenta todo el entorno geográfico, todos los antecedentes históricos y arqueológicos, y a su vez esto deriva en lo que es la excavación arqueológica. Ahora sí, de lleno, ¿qué es? Es básicamente una destrucción. Nosotros literal llegamos y rompemos el contexto, pero es con un fin mayor, que es el comprender y que es el hacer ciencia, el estudiar una sociedad. Hay diferentes formas de hacer excavaciones arqueológicas que van desde pozos de sondeo, que son cuadrantes de 2 metros por 2 metros, perfectamente cuadrados, en donde nosotros vamos bajando por cada capa estratigráfica, que así le conocemos, y vamos retirando cada una de estas capas, conforme nosotros vamos viendo que la tierra cambia.
Muchas veces puede ser un cambio en la coloración, otras veces en la compactación y otras veces podemos notar cambios en el material arqueológico. De tal manera que las capas que están más superficiales, pues bueno, son las más modernas y las más profundas, las más antiguas. Vamos quitando esto poco a poco hasta que, bueno, vamos a llegar a lo que queremos conocer, ¿no? Sin embargo, en el proceso podemos encontrar varias cosas. También hay otro tipo de excavaciones que son calas, que básicamente pueden ser calas de 2 metros por 10 metros de largo, es exactamente la misma metodología, o excavaciones extensivas que pueden ser de 4 por 4 metros, de 8 por 8 metros, dependiendo mucho de los propósitos y de los objetivos de cada proyecto. Ahora, en cuanto a los materiales, nosotros vamos separando los materiales que van saliendo de cada capa estratigráfica. Vamos separándolos por materia prima, es decir, en una bolsa separamos lo que es cerámica, en otra lítica. La lítica no es más que piedras, que pueden ser lo que nosotros conocemos como lítica tallada o lítica pulida, fragmentos de concha, de metal, de hueso, hueso animal o hueso humano, entre otros, ¿no? Semillas, incluso encontramos mica, ¿no? También, por ejemplo. Y vamos separándolo, entonces cada uno de estos estratos los vamos numerando de tal manera que cuando llegamos al momento de hacer el análisis de materiales, no se nos va a revolver nada, ¿no? Porque sabemos perfectamente que esta bolsa viene del estrato 1, que va de la superficie a los 80 centímetros, por ejemplo, ¿no? Y posteriormente podemos también, durante el proceso de excavación, encontrarnos con materiales in situ. ¿A qué me refiero con in situ? Son materiales que dejaron los antepasados en una posición específica. Entonces, cuando encontramos estos materiales así, solemos no levantarlos, por supuesto. Lo primero es hacer una limpieza exhaustiva y un registro, que es un registro fotográfico y un registro en dibujo, y posteriormente procedemos a levantarlos. Es muy importante porque si nosotros excavamos mal o levantamos algo así por la emoción, podemos perder la información y eso es fatal. Prácticamente los arqueólogos. Somos los que estamos facultados para excavar, y en específico el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, hay casos en los que también otras instituciones que son de una moral respetable también pueden hacerlo, como son instituciones extranjeras o instituciones nacionales, como por ejemplo la UNAM, ¿no? Y sí se puede hacer mientras la dirección la lleve un arqueólogo. Y también mientras exista un permiso, o sea, porque aunque nosotros querramos excavar, como ya mencioné anteriormente, debe de existir todo un protocolo de un proyecto que se mete al Consejo de Arqueología, y entonces el Consejo de Arqueología es quien dictamina si este proyecto pasa o no pasa. Entonces, bueno, prácticamente arqueólogos. Es algo muy común que nos preguntan cuando tenemos alguna excavación, sobre todo los chicos que nos ayudan, los trabajadores manuales. Y es importante mencionar que existe una ley federal de monumentos y zonas arqueológicas, históricas y artísticas, en la cual, bueno, hay una serie de artículos en donde se menciona que si tú te encuentras algo, por ejemplo, en tu casa, estás arando tu tierra, eres campesino y te encuentras algo, sí te lo puedes quedar, no hay, digamos que, problema mientras que lo registres. El proceso de registro es gratuito, se puede hacer en ventanillas, también se puede pedir asesoría por internet y es un trámite fácil, no es costoso, bueno, en realidad no tiene ningún costo y consiste en que el instituto manda a una persona especialista
a tu domicilio, o sea, ni siquiera tienes tú que salir o llevar la pieza, porque eso sí es un delito. Transportar las piezas sí lo es un delito federal. Lo que hacen estas personas es que hacen un registro fotográfico, toman medidas, te dicen también si la pieza es auténtica o no, porque muchas veces las personas dicen, ah, bueno, es que tengo esta pieza en mi casa, o me la vendieron, pero resulta que la pieza no es auténtica, ¿no? Sino que es una copia. Entonces, también para eso sirve, ¿no? Decirte si la pieza es auténtica o no, decirte de qué filiación cultural es, más o menos la antigüedad que tiene, se le da un número de inventario. En ese número de inventario queda registrado en un sistema único y prácticamente la persona que tiene la pieza se vuelve literal su custodio. Entonces, no la puede vender, no la puede heredar tampoco, porque pues, las piezas son propiedad de la nación. Bueno, lo más recomendable es que no los muevan. Si se llegan a encontrar algo, es avisar a una autoridad. De entrada, no sé, por ejemplo, aquí en Azcapotzalco me llego a encontrar algo, ¿qué hago? Doy aviso a la delegación, a la alcaldía ahora, y la alcaldía se toma el tiempo de avisarle al instituto y el instituto por su parte manda a un especialista. ¿Por qué es importante no moverlos? Porque pierden completamente su contexto. Entonces, si esa pieza formaba parte de un proceso ritual de terminación de ciclos, por ejemplo, o iba acompañando un entierro, al momento de levantar esta pieza se pierde completamente la información. Entonces, por eso es muy importante que se concientice a que se hable a las autoridades competentes. De la nación. Es de todos los mexicanos, justamente por eso las piezas no se heredan. Cuando, pues digamos que su custodio muere, estas piezas, digamos que el instituto las recoge y en su caso pueden pasar a formar parte de colecciones del instituto o se pueden exhibir, porque no se pueden heredar justamente porque son propiedad de la nación. No tienen valor monetario. No. Sin embargo, bueno, en el mercado negro hay piezas que pueden llegar a costar muchísimo. Incluso he visto muchas publicaciones en Facebook o en Mercado Libre de piezas arqueológicas. Algunas no son originales, bueno, no originales, auténticas, y otras sí lo son, entonces es muy preocupante. Sin embargo, las piezas arqueológicas históricas o artísticas no tienen un costo monetario, ¿no? Sin embargo, sí tienen un valor pues cultural y justamente por eso es la importancia de preservarlas. Tiene un papel fundamental. Azcapotzalco, bueno, yo le tengo mucho cariño. Es importantísimo porque justamente aquí es donde se desarrolla la cultura tepaneca, donde florece, también donde cae. También es importante en la historia de la cultura mexica. Aquí hubo 2 guerras. Tiene un papel fundamental y creo que es importantísima también para conocer lo que pasó posteriormente con los mexicas, porque justamente aquí es en donde se hacen también un poco fuertes, ¿no? En donde ellos cobran pues tanto valor y se quitan de este yugo tepaneca que para ellos era terrible, pero realmente es que Azcapotzalco es un parteaguas en muchos sentidos, ¿no? Sin embargo, no sé, creo que muchas veces no se le da el valor que debería de tener Azcapotzalco, o no se le daba más bien, porque en últimas fechas, los últimos años, ha tenido bastante trabajo, sobre todo en el área de salvamento arqueológico,
hemos podido realizar muchísimas excavaciones. Y creo que esto es muy importante porque nos viene a completar toda la información que ya venía escrita en otros medios como códices o varios libros que ya se han escrito sobre Azcapotzalco. Sin embargo, la arqueología, al ser justamente la disciplina que nos muestra los restos materiales, viene muchas veces a contrastar hipótesis, a reforzarlas o muchas veces a derrumbarlas. Creo que es muy importante porque no nos enseñan a cuidar nuestro patrimonio. Si bien cuando estamos en la primaria o en la secundaria nos llevan muy felizmente a ver Teotihuacán, es muy triste ver que pues los niños no ponen atención porque pues los papás no ponen atención y porque los maestros pues muchas veces tampoco, ¿no? No hablo de todos, yo creo que hay tanto padres como maestros excelentes, sin embargo la tendencia es al que no nos importe tanto. Y eso hace que cuando nosotros crezcamos, pues vamos a Teotihuacán a cargarnos de energía, ¿no? Cuando en realidad no nos da energía. Y lo que hacemos es llegar y deteriorar un monumento histórico, arqueológico tan grande y tan importante por la capacidad de carga que le metemos en ese momento. Eso por un lado. Por otro lado pasa que muchas veces se hacen excavaciones en la calle y pues bueno, la gente no entiende lo que nosotros hacemos, o lo minimiza o ve como una oportunidad para saqueo o para venta de piezas arqueológicas. Entonces es fundamental que nosotros entendamos cuál es la importancia, para qué sirven, pues no solamente las piezas arqueológicas, ¿no? Sino también las históricas, las artísticas, que le tomemos el valor que debe de tener, porque creo que de esa forma pues nosotros podríamos realmente tener algo bastante bien cuidado y no lo tenemos. Y es muy triste, sobre todo me ha pasado mucho aquí en Azcapotzalco, en varias excavaciones que he tenido la oportunidad de hacer, que me encuentro con que los predios ya están intervenidos. Entonces, de repente uno llega con toda la emoción a explorar un sitio que creemos que está intacto y nos encontramos con que el saqueo fue gigantesco, ¿no? Entonces llegamos a encontrar que los mismos dueños de las casas excavan, se encuentran algo y excavan, así se van como topos y nos rompen completamente el contexto. Entonces eso es triste y es lamentable. Sin embargo, creo que Azcapotzalco ha hecho un buen trabajo. Una de las muestras es el Museo Arqueológico de Azcapotzalco, en donde justamente se tienen varias de las piezas arqueológicas que han salido de las últimas excavaciones. Es un artículo que escribí con mucho cariño. Tizoc 5 es un predio que tuvo muchísimo en cuanto a hallazgos arqueológicos. Fue un predio muy interesante, muy importante para la arqueología de Azcapotzalco. Y en este artículo lo que trato de hacer es conjuntar justamente toda esta información. ¿Qué fue lo que encontramos tanto en el subsuelo, en el momento de realizar las excavaciones arqueológicas, a manera tal vez un poco de registro, pero sobre todo lo que trato de hacer es llevar esta información a un proceso más interpretativo, en el sentido de que la gente pueda entender justamente cuál es la importancia de este predio, de las piezas que pudimos encontrar. No les adelanto mucho porque realmente tienen que leerlo. Hay piezas que son importantísimas y sobre todo distintas a lo que por lo general suele salir en Azcapotzalco.
Es muy común que excavemos aquí y encontremos entierros, que sí tuvimos, o que encontremos vasijas, ¿no? Platos, molcajetes, cajetes, trípodes, etc. Tizoc 5 es la excepción. No tenemos nada de eso, o si lo tenemos todo está roto, pero tenemos piezas que son valiosísimas y que justamente nos hacen pensar en que este espacio pudo haber sido utilizado por artesanos de élite. Entonces es muy interesante.